Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar un poco de aerodinámica, sobre los efectos que tiene, cuándo afecta, cuándo no y ese tipo de cosas. Entonces va a ser una especie de vídeo introductorio a la aerodinámica, pero que además va a servir para aclarar muchos de los conceptos. Así que bueno, vamos a empezar por supuesto analizando en qué influye el aire en un coche, especialmente de competición. Entonces básicamente hay dos parámetros importantes, el downforce y el drag, es decir, la carga aerodinámica, la fuerza del aire hacia abajo contra el coche, y el drag, la resistencia al avance, una fuerza del aire contra el coche hacia atrás, que esto ya lo hemos explicado 1000 veces aquí en el canal, pero es importante aclararlo. Es verdad que hay otros parámetros en los que influye el aire, como la refrigeración, pero nos vamos a centrar en estos dos, en la carga aerodinámica y en la resistencia al avance. Si nos centramos en esa carga aerodinámica, que es el beneficio que nosotros vamos a obtener a la hora de hacer los reglajes, a la hora de buscar una configuración ideal, hay dos parámetros igualmente importantes que nos afectan, y son la carga aerodinámica total, que vamos a conseguir a cambio de cierto drag, y el balance aerodinámico, que es la diferencia o la proporción entre carga aerodinámica que recae en el tren delantero y carga aerodinámica que recae en el tren trasero. Y esto va a depender, tanto hagamos un estudio general como lo hagamos individualmente en cada una de las partes del coche, del coeficiente de downforce o de drag, que va a depender de la forma que tenga el objeto, el área frontal, que lógicamente cuanto más grande, pues más downforce y más drag vamos a poder generar, de la densidad del aire, que eso es algo que no podemos controlar, al menos a priori, y luego de la velocidad del coche. Y aquí es donde quiero hacer especial hincapié. Punto número 1, porque la velocidad va variando y con esta vamos a detectar cuándo es importante y cuándo no la carga aerodinámica y el drag, o al menos cuándo es más importante que cuándo, y luego además porque es exponencial, es decir, si aumenta la velocidad, la carga aerodinámica y el drag no lo hacen en la misma proporción. Si tú multiplicas por 2 la velocidad, no vas a multiplicar por 2 la carga aerodinámica que estás generando. Con el resto de variables sí, pero con esta no, esta es al cuadrado. Entonces lo que pasa es que se va a multiplicar por 4 cuando tú dupliques la velocidad, y si tú la triplicas se va a multiplicar por 9. Entonces esto va a afectar enormemente, como podéis imaginar. Entonces, visto esto, ¿cuál de los 4 parámetros va a ser el más importante? Hombre, pues para nuestro caso, lo que vamos a analizar aquí en el vídeo, por supuesto, es la velocidad. Porque el área frontal no podemos cambiar, el coeficiente de forma no lo podemos cambiar, la pieza será la que sea, y la densidad del aire, evidentemente, tampoco depende de nosotros. Visto esto, vamos al meollo del asunto. ¿Cuándo, dónde y cómo modificar la carga aerodinámica, tanto delante como detrás, como en general, por supuesto? Pues en el caso de curvas rápidas va a ser fundamental el balance aerodinámico, porque vamos muy rápido y porque estamos girando. Si tú tienes mucha carga delante respecto a la que tienes de detrás, el coche va a ser sobrevirador, es decir, tiende a cruzarse muy fácil. Si tienes mucha carga detrás respecto a la que tienes de delante, el coche va a ser subvirador, va a tender a irse hacia afuera, irse largo, a no girar. En el caso que tengamos curvas lentas, ¿qué es lo que queremos? Pues nos da igual, más o menos, porque al final cuanto menor es la velocidad, pues menor es la influencia de la aerodinámica. Y si tú tienes subviraje, tienes sobreviraje, tienes una inestabilidad, tú tienes lo que sea, no intentes cambiar la carga aerodinámica o el balance aerodinámico. Busca otras soluciones a través de los frenos, del diferencial, de los ángulos de las ruedas, de las suspensiones, de lo que sea, si estamos hablando de reglajes, pero no de las suspensiones. Porque si tú modificas algo para curva lenta a través de la aerodinámica, vas a influir muy poco, y luego cuando vayas a zonas pues de mayor velocidad, ya sea recta o curva, entonces vas a ver muchos efectos. Entonces, para atacar un problema, no estás aplicando una solución muy efectiva y encima te estás generando probablemente problemas por otro lado. Por lo tanto, ahí nos da exactamente igual. Y en el caso de que tengamos un circuito que es entero revirado, siempre se pone muchísima carga aerodinámica, no porque vayas a obtener unos beneficios brutales de esta carga aerodinámica, sino porque la estás generando ese poquito a cambio de un poquito de drag, que a ti ese drag te da igual. Es decir, si tú tienes un circuito muy revirado, por ejemplo, el típico caso de Mónaco en la Fórmula 1, a ti te da igual tener un poco de drag, porque bueno, sí hay una recta de meta más o menos, pero no te compensa poner menor carga aerodinámica para tener mayor velocidad punta, porque no hay hueco para alcanzar una velocidad punta muy alta. Entonces, en ese caso, no es que la Fórmula 1 genere muchísimos kilos de carga aerodinámica, muchísima fuerza aerodinámica, porque realmente no se alcanza una velocidad muy alta como para hacerlo. Si tú te vas al circuito de Spa, probablemente generen mucha más fuerza en general, porque es verdad que la carga aerodinámica no es tan alta, o la configuración aerodinámica, mejor dicho, no es tan alta como la de Mónaco, pero como se alcanzan velocidades mucho mayores, la fuerza que realmente es capaz de hacer el aire, esa velocidad hacia abajo en el coche, es mucho mayor. Y si tenemos un circuito con rectas muy largas, se pone muy baja carga aerodinámica, porque eso te va a permitir ir más rápido en recta porque tienes menos drag, y a ti la carga aerodinámica en esos casos no te importa. Y cuando decimos que no te importa, que da igual, que no sirve para nada, tener en cuenta que es
un contexto, ¿vale? Esto, por supuesto, siempre afecta, especialmente en categorías como Fórmula 1 y demás, que se va a la milésima. Por supuesto que no te da igual, nada te da igual, pero pasa a un segundo plano en cuanto a importancia. Lo digo así para que más o menos nos entendamos. Entonces, la cuestión está en priorizar. Si tú no vas a penalizar el drag o te va a afectar muy poco, pues pones mucha carga aerodinámica. Por lo tanto, si tú luego quieres corregir subviraje, sobreviraje, lo que sea, quieres modificar el balance aerodinámico, ten en cuenta que va a afectar sobre todo a curvas de cierta velocidad. Si son curvas de baja velocidad, no tanto. Entonces, quería hacer este vídeo sobre todo para aclarar un poco todo esto a los que queréis hacer reglajes, ya sea real, simulador y demás, a los que queréis entender también los reglajes, aunque sea a nivel de aficionado, y por supuesto para aclarar este concepto de la carga aerodinámica en cuándo es efectivo y cuándo no. Porque muchas veces se piensa que en un circuito de muchísimas curvas vamos a generar muchísimos kilos de carga aerodinámica y tampoco es así. Esto es importante sobre todo a nivel de las suspensiones, a nivel de los neumáticos, ese tipo de cosas, ¿vale? Tened en cuenta eso, que la velocidad afecta exponencialmente a la carga aerodinámica. Por lo tanto, si no llegamos nunca a alcanzar mucha velocidad, nunca vamos a generar muchos kilos de carga aerodinámica. Entonces, ¿por qué ponemos mucha carga aerodinámica a una configuración de mucha carga aerodinámica? Porque eso nos va a dar un poquito de beneficio a cambio de nada prácticamente, porque el drag no te afecta mucho, ¿vale? Esto siempre en conceptos generales. Así que nada, espero haber aclarado un poquito este asunto de la carga aerodinámica. Si tenéis cualquier pregunta o cualquier aclaración o necesitáis cualquier aclaración, lo vemos en los comentarios, me lo comentáis y lo respondemos sin ningún problema. Tened eso en cuenta, que lo hemos hecho así un poco para que lo entendamos todos, pero que siempre tenemos un cierto contexto, que siempre nos va a importar mucho una cosa u otra. De todas formas, ya sabéis que en Level Up Academy tenéis varios cursos de aerodinámica avanzados, básicos para los que estén empezando, luego algunos cursos generales, tenemos cursos de reglaje, tenemos cursos de telemetría para analizar los reglajes, aunque también de pilotaje, cursos por supuesto de pilotaje deportivo, o sea que tenéis cursos de todo, ahí vamos explicando las cosas de una forma un poquito más técnica, un poquito más precisa, y por 15 euros al mes tenéis la tarifa plana de curso, que ya sabéis, os podéis dar de baja y de alta cuando queráis, no hay ninguna permanencia, ningún problema, tenéis tarifa plana de curso, las descargas, los certificados, el soporte para dudas, el soporte para los setups, así que ahí tenéis todo lo que necesitáis para aprender de automovilismo, de reglaje, de sim racing, de lo que necesitéis. Así que nada, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo. Especial agradecimiento, por supuesto, a los que ya están en Level Up Academy y nos vemos muy pronto.